Dios Padre misericordioso, a nosotros que merecíamos recibir tu grande castigo, con tu sangre preciosa del Señor nos redimiste, y sin trabajo y sin precio nos tomaste como tus hijos, y nos diste seguridad y esperanza, y te agradecemos por ayudarnos a vivir así. Hoy también en este tiempo, en el nombre del Señor, estamos aquí reunidos juntos. Aquí pedimos que el Espíritu Santo obre en nosotros y que despierte nuestro corazón para que podamos diferenciar cuál es tu voluntad y que dentro de tu palabra nosotros podamos seguir caminando. El día en que nosotros estemos ante ti pronto, te pedimos que tú guíes nuestra vida para que podamos ser alabados y glorificados ante ti. El retiro de verano que se está llevando a cabo, te pedimos que tú estés con ellos para que todas las nuevas almas que están escuchando la palabra, tú agarres su corazón y que su alma pueda llegar a la salvación. Te pedimos que ninguna persona de los que han asistido al retiro se pierda, sino que todos puedan conocer tu gran gracia y amor y puedan vivir su vida en esperanza. Y los retiros de verano que se llevarán a cabo, te pedimos que tú estés con las manos que preparan para ello y que ayudes para que aparezca tu grande obra y que tú uses a todos nosotros. Dejamos el inicio hasta el fin de hoy en la obra del Señor y que esta palabra se grabe en nuestro corazón. Oramos en el nombre de Jesús el Señor. Amén. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11, desde el versículo 10 leo yo. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. ¿Hasta ahí? Versículo 12 leemos juntos. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Hoy, aquí por medio de Deuteronomio capítulo 11, vamos a ver la palabra. El pueblo de Israel vivió en Egipto durante 430 años. Y Dios, para rescatar a ese Israel en sufrimiento, envió a Moisés. Moisés recibió del poder de Dios y dio las 10 plagas sobre Egipto y salvó el pueblo de Egipto. En Deuteronomio capítulo 11, ahora Israel antes de entrar a la tierra de Canaán, aquí escribe detalladamente la razón por la que Dios quiere meter el pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Primero veamos Deuteronomio capítulo 11, versículo 10. La tierra a la cual entras para tomarla, aquí habla sobre la tierra de Canaán. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido. La tierra de Canaán dice que no es como la tierra de Egipto. Yo también en la peregrinación a Israel pude verdaderamente sentir este versículo. La tierra de Egipto y la tierra de Israel, desde la tierra es completamente diferente. La tierra de Israel es
difícil. En la tierra de Israel hay muchos montes y hay muchas valles y la tierra en sí es completamente diferente. En el versículo 10 dice, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra de Egipto es tierra que se depende del río Nilo. No es tierra que se depende de la lluvia del cielo, sino se depende del agua del río del Nilo para labrar la tierra. Pero en el versículo 11, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas. Si ven aquí, no se entiende de inmediato. ¿Dónde hay tierra que no tiene montes y vegas? Pero en la tierra de Egipto es muy difícil encontrar montes y vegas. Pero la tierra de Israel tiene muchos montes y vegas. Es tierra de montes y de vegas que bebe las aguas de la lluvia del cielo. La tierra de Israel, cuando llueve del cielo, en poco tiempo se absorbe a la tierra. Es cierto que la tierra absorbe el agua, bebe la tierra de las aguas. Y por eso Egipto y Canaán tienen tierra diferente. Y por eso el versículo 12, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. La tierra de Canaán dijo que es tierra que Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Dios siempre observa esa tierra. Desde el inicio hasta el fin de la historia, Dios siempre le tiene interés y lo observa y lo examina, y esa tierra es la tierra de Canaán. Por eso es lo que vamos a pensar. ¿Por qué Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto para al final llevarlos a la tierra de Canaán? Primero podemos aprender viendo el terreno. La tierra de Egipto es tierra que no necesita ver el cielo. ¿Por qué? Porque se dependen del agua del río Nilo. El río Nilo es aproximadamente 60 kilómetros, es muy largo. Y por eso en las sequías siempre fluye agua. En el año llueve una o dos veces, pero casi no llueve. Y aún así, el río Nilo no se seca. Por eso dicen que la mejor tierra para jugar golf en el mundo es en Egipto, porque jamás llueve. Por eso no miran el cielo y pueden vivir solamente viendo la tierra, y eso es la tierra de Egipto. Y por eso si quieren labrar la tierra, pueden traer el agua del río Nilo y hacerlo según su propia manera, según su propia fuerza para labrar la tierra. Pero la tierra de Canaán es tierra que bebe de las aguas que caen del cielo, y por eso si Dios no da lluvia, no pueden hacer nada. ¿Por qué Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto para dejarlos en la tierra de Canaán? Ahí podemos ver el corazón de Dios. ¿Saben por qué se creó el diablo, no? Se quiso separar de Dios y por eso se creó el diablo. O sea, Dios existe y por eso hay dos pecados básicos que comete el hombre. Como existe el Creador, siempre existe un arriba y un abajo. El Creador, claro que siempre, claramente está arriba de la creación y por eso hay arriba y abajo. Y por eso Dios en todas las relaciones humanas puso un arriba y un abajo. Y por eso viendo el arriba y el abajo, una persona que sabe conocerlo, decimos que es educado. Pero que un hijo que pelee con sus padres y tenga conflictos con sus padres, pues dicen, se vuelve un problema, ¿no? En una empresa también hay un arriba y un abajo. Si el empleado se rebela contra su supervisor, ¿qué pasa? Pensamos que esa persona no tiene educación y por eso si se da la oportunidad ya lo quieren despedir, ¿verdad?
¿Por qué está el arriba y el abajo? Existe el arriba y el abajo porque existe Dios. Y otro es porque como existe el creador, Dios creó todas las cosas. Y por eso no hay nada que se puede separar de Dios. Pero el ángel, que es creación de Dios, quiso ser igual a Dios y dejó a Dios para hacer algún tipo de autoridad en el que quiere ser el dueño. Eso es el Satanás. El Satanás escogió el camino en el que él mismo se vuelve el dueño sin Dios. Por eso el camino del diablo es el camino que quiere vivir de su propia manera, que quiere ser el dueño de su propia vida, viviendo de su propia manera. Eso es el camino del diablo. La tierra de Egipto no ve el cielo y solamente es tierra que puede vivir con su propio esfuerzo y su propio trabajo. ¿Qué significa ser una persona del mundo? Es una persona del mundo es una persona que vive sin Dios según su propia manera. El pueblo de Israel, al experimentar la sangre de Egipto, de la oveja, de cruzar el Mar Rojo, ellos salieron de Egipto. Pero Dios, ¿qué quiso enseñarles cuando los sacó de Egipto? ¿Por qué quiso que ellos vivieran en la tierra de Canaán? Fue para enseñarles que vivieran viendo a Dios. Y por eso con su propio esfuerzo, que no vivieran de su propio esfuerzo, sino que se dependieran a Dios para vivir, para enseñarles eso. Y por eso desde Génesis hasta Apocalipsis, lo más importante que enseña la Biblia, ¿qué es? ¿Vivirás con tu propia fuerza o vivirás pidiendo la ayuda de Dios? Eso es el núcleo. Las personas del mundo poco a poco sacan a Dios, rechazan a Dios. En la era de Noé, el pecado más básico, ¿cuál era? Ellos cometían homicidio y adulterio y cometían muchos pecados. Y si eso también es pecado, pero el pecado más básico, ¿cuál fue? La Biblia dice, Dios, déjenos. Ellos sacaron a Dios, quitaron a Dios, vivieron sin Dios. Jesús dijo que en su segunda venida será igual que la era de Noé, que la gente come y bebe, se da en casamiento y se casa y compra y vende y siembra y construye y será destruido. Dejando su esperanza en la tierra y vivir en su vida, eso se vuelve el pecado más básico. Por eso, persona del mundo, en otras palabras, es creerse en sí mismo, creer en su propia valentía, en su propia fuerza, y viven de esa manera. Son esas personas. En Génesis capítulo 4 salen los descendientes de Caín. Los descendientes de Caín eran personas, la imagen de las personas que vivían sin Dios de su propia manera. Los descendientes de Caín que salen en Génesis capítulo 4 crearon muchas cosas, pero en Génesis capítulo 5, los descendientes de Set, los hijos de Dios, no dice que ellos crearon algo de la tierra. Ellos dejaron su esperanza en el cielo y se dependieron de Dios y así vivieron su vida. Y por eso la vida de fe es algo muy simple. Vivir de su propia manera o vivir dependiéndose de Dios. Dios se alegra de que nosotros vivamos dependiéndonos de Él. De que nosotros dependamos de Él no significa que dejamos nuestro deber, sino que hacemos lo que debemos de hacer y vivimos esperando la ayuda de Dios. Eso es de lo que se alegra Dios. Veamos Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículo 16. Vamos a ver un poco el camino de los descendientes de Caín. Capítulo 4, versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc.
Caín es la primera persona que construyó una ciudad. Los descendientes de Caín construyeron ciudades y ellos avanzaron en la civilización. Una persona llamada Jacques Ellul escribió un libro llamado Definición de Ciudad. En la Biblia, siempre los lugares que fueron juzgados eran ciudades, no fueron campos, sino las ciudades eran el centro del juicio. ¿Y por qué? Las personas viviendo en la ciudad, aunque Dios da todas las cosas y todo viene de Dios, se olvidan de que todo viene de Dios. Y la gente vive, hay mucha gente viviendo juntos. Y por eso se vuelve a la civilización. Y por eso la ciudad es un buen lugar para dejar a Dios. En donde todas las cosas que necesitan la carne, todo lo que necesita la carne, aunque viene de Dios, se olvidan del hecho de que viene de Dios. Y como vive mucha gente, aún donde hay muchas personas viviendo, es difícil pecar. Como hay tantas personas, dicen que el lugar de donde sale el pecado es la ciudad. Se crean las ciudades para vivir un poquito más cómodo. Más que buscar seguridad de Dios, ellos con su propia manera, con su propio ser, ellos quieren protegerse y por eso construyen ciudades. Y por eso antes del diluvio de Noé, los descendientes de Caín eran los que crearon las ciudades. Veamos después, el versículo 19 dice, y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Los descendientes de Caín fueron los que destruyeron el concepto de un hombre para una mujer. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. Los descendientes de Caín fueron los que empezaron a destruir lo que era el matrimonio. Versículo 20. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitaban en tiendas y crían ganados. Y no solamente habrán criado ganados, sino criando ganado, le habrán quitado la piel para hacer ropa, para hacer vestidos, y habrán hecho mucho de esto. Vivimos en una era en donde las técnicas para hacer ropa es a lo máximo, a lo mayor. Y por eso en lo físico se está desarrollando mucho. Y después, en el versículo 21, y el nombre de su hermano fue Jupal, y el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Empezaron a desarrollar instrumentos. Como tenían que vivir sin Dios, qué tan vano es. Y para consolar esa vanidad, ellos crearon instrumentos y desarrollaron el arte. Versículo 22. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Hicieron instrumentos más filosos y así ellos desarrollaron la civilización y los instrumentos y así se conquistaban y los descendientes de Caín fueron los que hicieron todo esto y por eso los descendientes de Caín quisieron dejar su esperanza en la tierra y vivir sin Dios y por eso crearon muchas ciudades y estas leyes que Dios había puesto ellos rompieron como quisieron. Y la música y el arte fue desarrollado y la ropa, la moda. Y también comer carne era prohibido, pero puede que ellos también hayan comido carne. Eso es lo que yo pienso, pero puede que lo hayan comido. Y por eso también la comida lo habrán desarrollado mucho. Y todo tipo de instrumento y de civilización lo desarrollaron. Y justo antes del diluvio de Noé era al máximo desarrollo. Pero las personas de esa era, ellos dijeron, Dios déjenos. Busquemos en la Biblia Job capítulo 22. Job 22, versículo 15. Versículo 15.
¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos? Está hablando de las personas que vivieron antes del diluvio de Noé. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Ellos de repente fueron juzgados por agua. Versículo 17. Decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Las personas antes del diluvio de Noé le dijeron a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? O sea que aún sin Dios pueden vivir bien. La tierra de Egipto es tierra que no necesita ver el cielo. Vivimos en una era en donde la civilización está ya desarrollado. No hay otra era en el que las ciudades son tan pobladas y la civilización y la comida y el arte y la comida están tan avanzados. Los reyes de los antiguos tiempos habrán comido tan como nosotros. Los refrescos que tomamos, ¿lo habrán tomado los reyes antiguos? Vivimos en una era tan especial. Pero todo lo que necesitamos en nuestra vida viene de Dios. Pero olvidándose de Dios, el corazón de las personas sigue inclinándose hacia la tierra y por eso se vuelven más como animales. Se dice que nuestra era es una cultura de puercos. Los puercos tienen un cuello tan grueso que no pueden ver el cielo. Lo único que hacen es comer. Lo único que hacen es buscar las cosas que ven a sus ojos. Y el número de personas que son así cada vez es más. Por eso, no toman a Dios como su fuerza, sino con su propio esfuerzo, con su propia fuerza, esas personas. Eso ante Dios es un pecado desde el origen. No solamente es pecado por cometer pecados inmorales, sino no ver el cielo y vivir solamente buscando las cosas visibles. Eso ante Dios es un pecado básico de origen. Veamos Salmos 52. Salmos 52, versículo 6. Verán los justos y temerán, se reirán de él, diciendo, leemos juntos versículo 7, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. He aquí el hombre que no puso a Dios su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Vivimos en una era como un caballo sin riñones, en el que se vive como quiere. Nietzsche dijo que Dios está muerto. Pero después de que Nietzsche dijo que Dios está muerto, una persona abajo había escrito, ahora tú estás muerto. Pero pues Dios no morirá. Por eso la tierra de Egipto es tierra que vive con su propio esfuerzo, pero la tierra de Canaán es completamente diferente. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y los dejó en la tierra de Canaán. Eso es tierra en la que Dios siempre se interesa, ahí los puso. Una persona que recibe la salvación por medio de la sangre del Señor, después los deja dentro de la iglesia que es el cuerpo del Señor. Y no está en la iglesia porque quiere estar en la iglesia, sino después de recibir la salvación el Señor lo conecta a la iglesia. Y por eso nosotros dentro de la iglesia, dentro de la tierra de Canaán, ¿qué debemos de aprender? Debemos de aprender a ver a Dios, de pedir la ayuda de Dios. También dentro de la iglesia lo que debemos de aprender es que este mundo es temporal
Y yo debo de vivir dependiéndome de Dios, que yo como creación, aunque no sea salvo, debo de dependerme de Dios. Pero ahora que soy salvo, debo de dependerme de Dios y esperar su ayuda y vivir viendo su gracia y así vivir de esa manera. Y eso es lo que nos enseña la tierra de Canaán. Y por eso el padre de la fe, Abraham, Isaac y Jacob, toda su vida, ¿dónde vivieron? Vivieron en casas de campaña, en tiendas. Porque este mundo es un camino temporal. Y los padres de la fe lo que esperaban era el eterno cielo. Y por eso ellos dijeron, nosotros somos viajeros. Así dieron testimonio. Buscamos en la Biblia, Hebreos capítulo 11. Buscamos Hebreos capítulo 11, versículo 9 y 10, veamos. Hebreos capítulo 11, versículo 9 y 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La razón por la que toda la vida vivieron en tiendas era porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso, leyendo el Antiguo Testamento, no, ah, no se dependieron en lo que se veía en la tierra, en lo que se veía a los ojos, sino hizo que ellos se dependieran en Dios. La tierra de Canaán, sin la ayuda de Dios, no pueden hacer nada. Y por eso, ahora una persona que no es salva, de su propia manera puede hacerlo bien, pero una persona salva tiene la característica de no poder hacerlo solo. ¿Saben por qué? Después de recibir la salvación, ahora está dentro de la mano de Dios. El momento en el que nace de nuevo está dentro de la mano de Dios y no puede evitar la mano de Dios. Por eso, aunque corra, pues no llegará a ningún lado. Como está dentro de la mano de Dios, ahora sin Dios, si quiere hacerlo a su propia manera, piensa que le irá bien, pero está hecho para que no se vaya bien. Pero si uno se depende de Dios y pide la ayuda de Dios y vive de esa manera, piensa que no servirá, pero al final sirve. Y la vida cristiana es más simple de lo que se piensa. El pueblo de Israel 3 veces al año tenían que salir ante Dios. Y cuando tienen que salir ante Dios, ay, pues ¿qué pasa si viene un ladrón? O si viene el enemigo. Puede que puedan preocuparse. En todo Israel, en la tierra de Israel, cuando ellos subían 3 veces al año, cuando iban a Jerusalén, tenían que dejar todas las cosas que tenían en casa. Y puede venir el enemigo para llevárselo, pero Dios dijo, yo te protegeré, así que ven. Y los que tuvieron fe pudieron ir. Y por eso, el pueblo de Israel seguía siendo probados si ellos confiarán en lo que ven o si confían en Dios. Buscamos Éxodo capítulo 34. Éxodo 34. Éxodo capítulo 34, versículo 24. Capítulo 34, versículo 24, leemos juntos. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. Por eso Israel, las personas que confiaban en esta palabra podían ir 3 veces al año. Por eso Dios, viendo la fe que cree en Dios,
ve si verdaderamente confía en Dios, si se depende de Dios y viendo eso los bendecía. Depende de Él en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Depende de Él en todos tus caminos, o sea que se dependa de Dios. Y por eso cuando se depende de Dios, Dios seguía ayudando al pueblo de Israel. Y por eso Dios de lo que más se alegra es que se dependa y confíe de Dios. ¿Por qué? Porque es creación. Como existe el Creador, como existe el Salvador, lo que debe de hacer la creación, lo más básico, es reconocer a Dios como Dios y dependerse de Dios y pedir la ayuda de Dios y vivir de esa manera. Eso es de lo que se alegra a Dios. Y por eso dejando a Dios, sin Dios, viviendo de su propia manera, eso se vuelve espina para el ojo de Dios. Eso es lo que no le gusta. Veamos Salmo 147. Salmo 147. Versículo 10. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Jehová no se deleita en la fuerza del caballo. La fuerza del caballo es lo que se puede ver. Cuando se vuelve rey de Israel, les decía que no trajera muchos caballos de Egipto, por si no se dependiera de Dios y se confiara en esas cosas. Jehová no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Hay personas que se jactan de su fuerza. Ah, yo soy esto, yo soy lo otro. ¿Y qué son ellos? Pecadores. Son creación, pero la creación se depende de sus propios pies y se depende de sus fuerzas y de sus riquezas. Eso ante Dios es necio. De lo que se alegra a Dios son en los que le temen, los que reconocen a Dios como Dios, los que temen a Dios, los que esperan a Dios en su misericordia. Las personas que viven pidiendo la ayuda de Dios, de esas personas Dios se alegra. ¿Por qué amó tanto Dios y se alegró tanto y le gustó tanto David? Es porque él siempre andaba en Dios. Él se alegró de vivir en Dios y él se alegró de dependerse de Dios. Las personas que no son salvas no tienen un corazón de amor a Dios. No se alegran de vivir en Dios. Debe de recibir la salvación para tener un corazón que ama a Dios. Y debe de recibir la salvación para alegrarse de vivir en Dios. Y debe de recibir la salvación para vivir en paz con Dios. Y por eso, alegrar a Dios y de dar gusto a Dios y vivir dentro de Dios y alegrarse de dependerse de Dios y siempre vivir, andar en Dios, de eso se alegra. Entonces pensemos. Esta tierra de Egipto y la tierra de Canaán, cuando estaban ahí, ¿cuál es más fácil? Es la tierra de Canaán, es más fácil. La tierra de Egipto, la verdad, es más difícil. Para vivir labrando la tierra, uno mismo tiene que traer el agua. Uno mismo tiene que seguir dando el agua, regando. Por eso, desde labrar la tierra hasta regarlo, y cuando labra la tierra, tiene que seguir haciendo su propio esfuerzo. Y por eso, la verdad, vivir en la tierra de Egipto es mucho más difícil. En la tierra de Canaán, busca y pide la ayuda de Dios. Y si Dios lo ayuda, es completamente fácil. Porque la tierra de Israel empieza a llover como en septiembre u octubre. Desde octubre hasta como marzo llueve. Y por eso en Israel en verano es seco y en invierno llueve. Es completamente diferente a nuestro país. Y en ese Israel llueve de octubre
hasta marzo. Y luego en abril es primavera y luego de mayo hasta septiembre es seco, no llueve. Y por eso todo el verano no llueve y por eso la tierra de Israel se endurece, está bien duro. Pero Israel no se preocupa. Ellos cuando viven buscando la ayuda de Dios y Dios les ayuda, en octubre, ¿qué pasará? Al empezar otoño llueve muchísimo y hace más suave la tierra. Y por eso el pueblo de Israel, como Dios hace suave su tierra, ellos entonces lo labran y siembran. Y todo el invierno llueve y por eso Dios sigue bajando lluvia. Y Dios es el que hace todo ese labor. Y cuando llega el tiempo de la siega, las lluvias tardías, esa lluvia muy bendecida, llueve muchísimo. Y como tiene que dar fruto, da mucho sol. Y así hace que ellos recojan fruto. Y por eso cuando ya lo vemos así, la tierra de Canaán es tierra muy fácil. Si Dios les ayuda, si Dios da suficiente lluvia, aunque la lluvia cae y entra a la tierra, no hay de qué preocuparse, porque Dios es el que da la lluvia. Por eso, cuando Israel vive viendo hacia arriba y viendo, buscando la ayuda de Dios, es tierra mucho más fácil. ¿Por qué la vida cristiana es de verdad difícil? Más que difícil por lo difícil, sino es difícil y más complicado porque sin la ayuda de Dios quiere vivir de su propia manera. Aunque uno sea salvo, tiene todavía mucho de su propio pensamiento. Muchas cosas que parecen teoría. Por eso, antes de que haya un grande problema, parece que se depende de Dios, pero cuando surge ese problema, ¿qué pasa? La palabra de Dios de repente desaparece. Señor, quítese y luego quiere hacerlo de su propia manera. Lo hace de su propia manera y si no, después se depende del Señor. La vida de fe no está hecho complicado. Por eso en Jueces capítulo 1, al principio cuando se abre, ¿qué dice? Consultaron a Jehová diciendo. Cuando consultaron a Jehová, dentro de la ayuda de Dios había fuerza. Pero después, en lo último de Jueces, ¿qué dice? Cada uno hacía lo que bien le parecía. En la era de Jueces, su vida era completamente un desastre, pero la razón por qué era un desastre, ¿por qué era? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo que bien le parecía a su propia manera, como ellos quisieron. Consultaron a Jehová diciendo, no se confiaron, no se dependieron de Dios. Y por eso en el área de Jueces, como se complicó de esa manera, así también es en nuestra vida de fe. Consultaron a Jehová diciendo, buscando la ayuda de Dios, eso sería lo bueno. Y agradece por la salvación, pero después ya no se intermeta. Y así lo hace lo que bien le parece y por eso se complica su vida. Veamos Deuteronomio capítulo 33. Versículo 25. Se los leo. Hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. Hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. Los cerrojos son hierro y bronce, y por eso el enemigo no les puede vencer. O sea que en el mundo vivirás con fuerza. Y como tus días en el original dice que son días, o sea, es en plural. Y como tus días serán tus fuerzas. Los días en el que tú vives habrá fuerza. En Salmos 81 dice el Dios de nuestro poder. ¿Cuándo tuvo Israel poder? Abre grande tu boca y yo te llenaré.
Cuando ellos buscaron la ayuda de Dios, entonces Israel tuvo fuerzas. Israel en Egipto vivo dentro del sufrimiento y ellos clamaron a Dios y por eso estuvo la obra del éxodo de Egipto. Durante los 40 años en el desierto ellos llamaron a Dios y por eso Dios les dio el maná que ellos necesitaban y les dio agua de la piedra y les dio todo lo que necesitaron. Cuando ellos conquistaron la tierra de Egipto, ellos abrieron su boca. Y por eso vivieron con fuerza y ellos pudieron conquistar la tierra de Canaán. Pero el pueblo de Israel en la era de los jueces al principio consultaron a Jehová diciendo, al principio abrieron su boca a Dios, pero después cerraron su boca a Dios y cada uno hacía lo que bien le parecía e Israel fue completamente destruido. Algunas personas después de recibir la salvación al principio tienen fuerzas. Y como tus días serán tus fuerzas. Al principio vive con muchas fuerzas. Pero con el paso del tiempo, poco a poco Dios se aleja de Dios. Y poco a poco Él se engrandece para dejar a Dios atrás y vive de su propia manera. Y por eso se vuelve sin poder. Y en su vida vive una vida que no tiene fruto. Lo que Dios quiere es que por medio de mí 30, 60, 100 personas reciban la salvación. Eso es lo que desea. Dios puso al pueblo de Israel en Canaán. Y por eso Israel, estando en la tierra de Canaán, ellos sin buscar la ayuda de Dios y como vivieron de su propia manera, Dios cierra el cielo y hará que ellos sufran. Veamos Deuteronomio capítulo 11 de nuevo. Deuteronomio capítulo 11, versículo 13. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra dé su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. En la tierra de Canaán, si no les da lluvia, no puede hacer nada. Dios por medio de la lluvia controla a Israel. La lluvia es la sombra de la gracia. Si Israel obedece y escucha, ¿qué es obedecer? Escuchar. Es vivir buscando la ayuda de Dios. Y así Dios les ayudará. Pero si no hacen eso, cerrará los cielos, la lluvia del cielo y así los castigará. Y la razón por la que les castiga es para que vean de nuevo a Dios. Por eso, la tierra de Canaán es tierra que Dios cuida y Dios observa. Cuando recibimos la salvación, algo que debemos de saber. Desde el momento en el que recibimos la salvación, Dios observa a las personas salvas. El pueblo de Israel fue llevado a la tierra de Canaán, y la tierra de Canaán es tierra que Dios cuida. La iglesia, Dios lo cuida. Y por eso, Dios también da gracia suficiente, pero también quita gracia por un tiempo. Y hace todas las cosas. Y por eso la tierra de Canaán es tierra en donde se puede experimentar a Dios. De que nosotros seamos salvos significa que nosotros estamos en el mundo en el que podemos experimentar a Dios, de verdad. Que Israel se mezcla con gentiles y cuando escoge el camino que da la espalda a Dios, ¿qué les pasó? Y veamos Isaías capítulo 5. Sucedió algo así. Isaías capítulo 5. Isaías 5, versículo 1.
Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado unas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumido. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Leyendo Isaías capítulo 5, el pueblo de Israel aquí es representado como una viña. Dios tiene una viña. El profeta Isaías habla de Dios como su amado. Isaías amaba mucho a Dios. A ese Dios que amaba, tenía esta viña. Y esta viña habla sobre la tierra de Canaán. Y en esa tierra de Canaán había 7 tribus como piedras, y Dios sacó a esos 7 tribus. Y ese pueblo que había redimido de Israel, esos vides escogidos, los mejores árboles de viña, eso los había sembrado. Y por eso sacó los 7 tribus de Canaán y sembró los vides escogidos y puso una cerca. Y también había puesto una cerca y un vallado, como dice en el versículo 5, un vallado y una cerca, o sea, son dos defensas. Y también Dios dio suficiente lluvia. Pero el pueblo de Israel, viviendo en la tierra de Canaán, se alejaron de Dios, se acercaron a ídolos. Y como escogieron el camino que daba la espalda a Dios, Dios, como dijo en el versículo 5, quitó la cerca, quitó el vallado. Como se quitaron esas protecciones, ahora los enemigos entraron, los animales, las bestias vinieron, y como ellos comieron de ese viña, así también muchos países molestaron a Israel. Y recibiendo ese castigo debieron decir, ay Dios, y debieron de haberse arrepentido, pero no se arrepintieron. Después al final del versículo 6, aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. ¿Qué es lo que para la lluvia? Es parar la gracia de Dios. O sea, por eso Israel fue tan trágico. Viendo esto, Dios amaba especialmente al pueblo de Israel y los protegía con 2 defensas, de 2 maneras. Y les dio suficiente lluvia, y ahora también es igual. Ahora también las personas salvas reciben una protección especial de Dios y reciben una gracia especial, la lluvia de gracia. Pero el pueblo de Israel, por varias razones, cuando Dios los castiga, ellos deben de arrepentirse, pero no se arrepintieron. Y por eso Dios hizo esto. Amós, capítulo 4. Amós, capítulo 4. Versículo 6. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová.
También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no se llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Versículos 12 y 13 leemos juntos. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Cuando el pueblo de Israel cometía pecados, Dios hizo que de algunas ciudades faltara comida y a otros dio comida, a unos dio lluvia, a otros no dio lluvia. Eso fue su castigo. Y después dio más grandes castigos, pero el pueblo de Israel no se arrepentía. En el versículo 11, como en Sodoma y Gomorra, debe de destruirlos, pero Dios les dio poco. Aunque los juzgara como Sodoma y Gomorra, Dios dejó un poquito, aún así no se arrepentían, y como al final no se arrepentían, la palabra de Dios dice en el versículo 12, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Prepararse es tomarlo por advertencia. Cuando Israel desobedece, experimentaron a un Dios así, versículo 13, porque he aquí el que forma los montes, el que forma los montes, el que forma los montes es el creador. Pero en la vida de Israel, pero si ellos no obedecen, ellos conocerán al Dios que forma los montes y eso representa los obstáculos. Cuando Israel escoge un camino que no obedece, Dios forma montes para bloquearlos. Para bloquear sus 4 lados. Y por eso el pueblo de Israel en su historia, cuando ellos desobedecían, ¿cuántos montes creó Dios? Cada cosa que ellos hacían fallaba. Cuando pasaban uno, había otro monte. ¿Por qué? Porque Israel era el pueblo escogido por Dios y por eso los castigó así. Y crea el viento. Israel, cuando ellos iban por el camino de desobediencia, enviaba vientos de tribulación para que se complicara su pasado, para que fueran llevados por guerra. Y anuncia al hombre su pensamiento. Israel, cuando iba por ese camino de desobediencia, Dios envió profetas a Israel para seguirles dando palabra de advertencia. Y el que hace de las tinieblas mañana, la mañana es gozo y la oscuridad es sufrimiento, es dolor. Y por eso a Israel le buscó la oscuridad y la tragedia. Y por eso, viendo esa oscuridad, dijo, y pasa sobre las alturas de la tierra Jehová, Dios de los ejércitos es su nombre. O sea, Dios hace que Israel sea pisado. Y Dios, como pisa las tierras altas, así también puso muchos poderes altos. Y así Dios los juzgó. La tierra de Israel, Dios mismo interfiere, Dios mismo lo cuida. Es tierra donde Dios es el que lo cuida. Estaba en esa tierra de Canaán. Y cuando hasta rechazaron a Cristo, ¿qué hizo al pueblo de Israel? Los sacó de la tierra de Canaán y los esparció y ahora los está restaurando. Pero el pueblo de Israel, cuando si verdaderamente ellos se arrepienten y así, ¿qué hizo Dios? Les restauró la tierra y les dio otra vez lluvia. Busquemos Salmo 147. Salmo 147. Cuando Israel se arrepintió, les hizo así. Versículo 1.
147, versículo 1. Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esto era palabra cuando Israel fue llevado de cautivo a Babilonia y regresaban. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y restauró la tierra de Israel. Versículo 14. Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Dios, cuando el pueblo de Israel se arrepiente, también restaura la naturaleza. Y por eso aquí el versículo 8, leamos juntos. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Así dice. Cuando Israel se arrepiente, también Dios restaura la naturaleza, les da suficiente lluvia y también solo viene suficiente frío. Y por eso en el frío normalmente hay que tener frío. En el invierno hay que tener frío. En la lluvia debe de venir lluvia. Dios completamente restauró la tierra de Israel. Y ahora Israel ha vuelto a la tierra de Israel para vivir, ¿no? La tierra de Israel, su naturaleza se está cambiando a ser como antes. Buscamos en la Biblia Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Versículo 21. Capítulo 2, versículo 21. Tierra, no temas. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pasos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Según este versículo, Israel se está volviendo. Cuando Israel iba por el camino de desobediencia, Dios cerró el cielo. Pero cuando Israel se arrepiente, otra vez les da lluvia. Y ahora Israel camina por el camino de obediencia y sale lo contrario a Amos capítulo 4. Dios forma los montes y cuando van por el camino de obediencia, Dios quita los montes y les da camino claro. Y para los vientos de tribulación y Dios da palabra de bendición. Y las noches, las tinieblas, Dios lo cambia a las mañanas. Y el pueblo de Israel, de una vida pisada, Dios los cambia a una vida que pisa. Y por ese Israel en la tierra de Canaán, ellos lo experimentaron. Regresamos a Deuteronomio capítulo 11. Veamos otra vez Deuteronomio 11. Deuteronomio 11, versículo 11. Versículo 11. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo.
Esta tierra de Canaán es tierra que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Y por eso cuando empieza a llover, un poco después, o sea, en poco tiempo lo absorbe. Entonces, ¿qué pasa cuando labran la tierra? No hay como ellos junten el agua. Y entonces, cuando ellos labran la tierra, ¿qué deben de ver? El cielo. Deben de ver hacia el cielo. Deben de ver si llueve o no llueve. Tienen que seguir viendo el cielo. Y por eso la tierra de Egipto solamente necesita ver la tierra, pero la tierra de Canaán hay que ver hacia arriba. Y por medio de eso, algo que podemos saber. Dios quiere que veamos hacia arriba, hacia arriba. Por eso, pero los que esperan en Jehová, ¿qué les sucederá? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Entonces, para ser consolado, ¿a dónde hay que ver? Hacia arriba. Para ser consolado hay que ver hacia arriba, porque viendo hacia abajo no hay esperanza, hay que ver arriba. Y por eso en este salmo muchos versículos dicen, y yo esperaré en Jehová, en ti he esperado todo el día, sigue saliendo así. Pero el pueblo de Israel, cuando por primera vez entraron a la tierra de Canaán, vivieron viendo arriba. Pero ¿por qué surgen problemas en donde no ven para arriba? Porque cuando entraron a la tierra de Canaán no mataron a todos los 7 tribus, se mezclaron. Y por eso, Israel, ¿qué pasó cuando ellos se mezclaron con los cananitas? Ya entonces empezaron a ver ídolos y empezaron a aceptar ídolos. Y sus ojos fueron de ver hacia arriba, hacia ver a los ídolos. Y después, como están mezclados, sus ojos van hacia los ídolos y por eso Israel es castigado. Y siendo castigado debe de arrepentirse, pero no se arrepiente. En Isaías capítulo 22, si lo leen, cuando el enemigo invade, el pueblo de Israel había preparado para la guerra, se habían preparado y habían construido otra vez las paredes. Hicieron todo, pero hay una cosa que no hicieron, y ya saben qué es, ¿verdad? No vieron a Dios. Aunque no hagan todo lo demás, si vieron a Dios, debieron de haber pedido la ayuda de Dios. Y por eso hacen todo lo demás, pero lo más importante no lo hicieron. Veamos Isaías 22. Isaías 22. Versículo 9. Cuando invade el enemigo, visteis las brechas de la ciudad de David que se multiplicaron, y recogisteis las aguas del estanque de abajo. Como invade el enemigo, hay que reconstruir las paredes rotas. Y recogisteis las aguas del estanque de abajo, y contasteis las casas de Jerusalén, y derribasteis casas para fortificar el muro. Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo. Y no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. Como invade el enemigo, hicieron preparaciones de todo lo demás, pero no hicieron una cosa. No vieron a Dios. En nuestra vida de fe, si vemos a Dios, vivimos. También cuando recibimos la salvación, viendo la cruz, vivimos. Después de recibir la salvación, debo de ver a Dios. Y la persona que pide la ayuda de Dios, esa persona el Señor lo verá. Deuteronomio capítulo 11, vamos a pensar un poquito más detallado. Deuteronomio capítulo 11, versículo 12. Capítulo 11, versículo 12.
tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Esto es un versículo muy importante. Aquí dice, los ojos de Jehová tu Dios. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios. Pensemos en esto. Los ojos de Dios, para empezar, son diferentes a los ojos del hombre. Aquí dice, siempre están sobre ella los ojos de Jehová. El pueblo de Israel que había salido de Egipto, que entró a la tierra de Canaán, como Dios siempre ve la tierra de Canaán, vio al pueblo de Israel estando en la tierra de Canaán, ¿no? Y como eso, el Señor ve a las personas salvas que recibieron la salvación con la sangre del Señor. Y ve a las personas salvas, o sea, ve a las personas que están dentro de la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Y dice siempre, que siempre los ve. Pero estos ojos, ¿qué ojos son? Son diferentes a los ojos del hombre. Cuando ungió el aceite sobre David, también Isaí tenía 8 hijos, pero ungió el aceite sobre David, ¿no? Pero Samuel, cuando lo veía, Eliab parecía ser muy maravilloso, muy grandioso. De cierto, delante de Jehová estás ungido. Así pensó. Pero ¿qué dijo Dios? No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios ve el hombre, mira el hombre, pero mira el corazón. Tiene ojos diferentes al hombre. Jesús también en su vida, como el templo fue creado durante 46 años, era algo muy hermoso el templo de Jerusalén. Pero ¿qué dijo el Señor? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos de Jesús también solamente vieron la hermosura del templo por fuera, pero no vieron el destino de este templo. El Señor mira, pero mira de una perspectiva diferente al hombre. Pero este Dios con diferentes ojos mira. Pero los ojos de Jehová no son ojos normales. Buscamos en la Biblia qué tipo de ojos son. Segunda de Crónicas, capítulo 16. Segunda de Crónicas 16. Capítulo 16, versículo 9. Porque los ojos de Jehová. Página 676. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Aquí, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Aquí podemos saber algo. Los ojos de Dios son diferentes a los ojos del hombre. ¿Y qué tipos de ojos son? Son grandes. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. O sea, observa toda la tierra. Dios observa todo el universo. Y observa, examina toda la tierra. Así son sus ojos. Observa cada país. Observa cada iglesia. Observa cada santo. Dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Son ojos que ven todo perfectamente. Por eso, los ojos de Jehová, como son ojos grandes, ven todo.
Aquí ve que nosotros estamos sentados. Ve quién se está durmiendo. Ah, se está durmiendo. Así nos ve. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Ve en lo secreto. Y esos ojos son detallados. Y por eso, ni un ave cae sin permiso. El Señor ve todas las aves que caen. Buscamos en la Biblia Job capítulo 38. Job 38. Job capítulo 38. Job capítulo 38, versículo 41. ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¿Qué tantos polluelos del cuervo hay en este mundo? Hay tantos polluelos del cuervo. Pero cuando claman a Dios y andan errantes por falta de comida, ¿quién es el que prepara su alimento? Y no solamente hay cuervos en Corea. Por todo el mundo hay tantos cuervos. Pero todos ellos se cuidan y para verlos, para cuidarlos, Dios está ocupado, pero Dios ve todo. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Ven todo nuestro cabello. Ve cuántos de nuestro cabello se cayó y ve, son ojos que ven todo. Los ojos de Dios son ojos especiales. Y los ojos de Dios son ojos llenos de misericordia y de piedad. Por eso, los gemidos de las personas, y aunque no conocen los demás, los ojos de Dios son grandes y examinan y son llenos de misericordia y de piedad, y por eso ve. ¿Dios vio las lágrimas de Ana o no? Los vio. Ana dijo, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Derramando lágrimas, oró y pidió la ayuda de Dios. Y Dios vio a ese Ana. Cuando José fue vendido injustamente, estaban sus hermanos que se olvidaron de él, pero Dios lo miró. Cuando él fue injustamente encarcelado, Dios lo vio. El oficial a cargo del vino dijo que cuando yo regrese te ayudaré. Y así le había prometido, pero se olvidó de José. Pero Dios vio a ese José en sufrimiento. Los ojos de Dios son llenos de misericordia, ven todas las cosas. Cuando el apóstol Pablo estaba dentro de las cuevas de la cárcel, ¿no lo vio? Sí lo vio. Sus ojos son grandes y detallados. Y son llenos de piedad, ve todo. Como la viuda de Sarepta que conocen, que sale en 1 Reyes capítulo 17. Era tan fea la sequía que ahora solo le quedaba una puñada de harina y un poco de aceite. Y iba a hacer su última comida, iba a morir. Pero viendo justo a ese tiempo, Dios para ayudarlo envió a Elías. Sus ojos son detallados y son llenos de piedad. Y al mismo tiempo los ojos de Dios son ojos que ven todo y conocen todo. Por eso en Apocalipsis capítulo 1 dice que los ojos del Señor que obran en la iglesia son como el que tiene ojos como llama de fuego. Son perfectamente, o sea, Dios me conoce mejor a mí que yo a mí mismo. El Señor conoce la vida de los cristianos de la iglesia, conoce la vida personal de los cristianos. Y Dios conoce todas mis circunstancias. ¿Por qué? Porque desde el principio hasta el fin del año, los ojos de Dios siempre están sobre ella.
Desde mi nacimiento hasta ahora, de cómo he vivido, Dios ha visto todo. Siempre está mirando. Los ojos de Jehová siempre están sobre ella. ¿Qué significa siempre? Que siempre están sobre ella. No solamente que está viendo. Las personas ven las situaciones y las circunstancias, pero hay tantas personas que no pueden ayudar. Que Dios mira, ¿qué significa? Que Dios siempre mira, significa que Dios mira y llena las necesidades. Dios vio a Ana y después le dio su hijo llamado Samuel. Y José, viendo que estaba en la cárcel, cuando llegó el tiempo correcto, Dios lo sacó, lo rescató de la cárcel. De que Dios mira, significa que Él da de su poder. Y por eso Dios está viendo. Pero entonces, ¿quién puede verdaderamente recibir la ayuda de Dios? Segunda de Crónicas, capítulo 16, otra vez. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Primero, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Dios observa y examina toda la tierra y muestra su poder. Pero ¿quién puede recibir ese poder? ¿Quién puede recibir esa ayuda de Dios? El que es los que tienen favor hacia Dios. Por eso cuando Israel salió de Egipto y entró a la tierra de Canaán, ¿cuál es la razón para que hizo que la tierra se dependiera de lluvia? Para que tenga un corazón inclinado hacia Dios. El hombre fue creado para que su cabeza esté hacia arriba. Dios, ayúdame. La persona que mira a Dios, esa persona fue creado para que reciba ayuda de Dios. Durante el tiempo de Eliseo había muchísima gente que tenía lepra. Y en la tierra de Israel había muchos leprosos, pero nadie de ellos recibió ayuda. ¿Pero quién recibió ayuda? Solamente el general Naamán de Siria. ¿Por qué? Naamán era gentil, pero vino siendo predicado por una sirvienta suya. En el tiempo de Elías, en esa sequía, en Israel había muchos viudas, pero ninguno de ellas recibió ayuda, sino solamente la viuda de Sarepta. ¿Por qué ella recibió ayuda? Ella era gentil, pero levantó los ojos hacia Dios. Durante la vida de Jesús, en la tierra de Israel, Él andó en la tierra de Israel, pero no todo el pueblo de Israel recibió su ayuda. Las personas que estaban inclinados hacia el Señor y quisieron su ayuda fueron ayudados. ¿Por qué Jesús vino a la tierra de Israel? ¿Y por qué quiso pasar por Samaria? La mujer Samaria estaba viviendo con su sexto marido, pero todavía estaba buscando y por eso recibió ayuda. ¿Por qué Jesús pasó por Jericó? Porque el ciego, estaba ese ciego mendigo Bartimeo que lo buscaba. Y Zaqueo, él era pequeño y él era publicano, pero Jesús, él quiso ver a Jesús y por eso pasó por ahí. ¿Quién es el que recibe ayuda? La persona que es inclinado hacia él. Y especialmente aquí, veamos otra vez en el versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. ¿Cuál es la condición? Los que tienen corazón perfecto para con él. Los que tienen corazón perfecto. Algunas personas siempre aprenden, pero no comprenden nada. ¿Por qué será? Porque no dan su corazón y por eso
aprende pero no comprende. Dios es espíritu y por eso no se engaña. Los ojos de Dios son diferentes a los ojos de hombre. Por eso también sabe quién desea ansiosamente recibir la salvación. Y después de recibir la salvación, Dios sabe quién verdaderamente quiere servir a Dios. ¿Quién es el que comprende la Biblia? Aquí dice, para mostrar su poder a favor a los que tienen corazón perfecto para con Él. Corazón perfecto. Esta Biblia es un libro santo. Y por eso no se puede comprender por aprenderlo de una manera ligera. Cuando aprendemos de la Biblia, hay que dar todo el corazón y todo el esfuerzo para poder comprender uno por uno. Un hombre llamado Cromwell, él casi memorizó todo el Nuevo Testamento. Las personas que verdaderamente aman la Biblia, el Señor los hace comprender la Biblia y la razón es porque lo desea, lo anhelan con corazón perfecto y por eso el Señor les da poder y les da sabiduría para que lo comprendan. Timoteo también estaba lleno de conocimiento de la Biblia. Él también aprendió. Ahí estaba su corazón. ¿Quién aprende bien la Biblia? ¿De que sea estudioso? No. De que estudie mucho no significa que pueda aprender mucho de la Biblia. Como Dios es espíritu, hay que dar con corazón perfecto para que pueda comprender uno por uno de la Biblia. Y así también es con la oración. La persona que busca la ayuda de Dios de todo corazón, esa persona será contestada su oración. Dios, al que le pide, al que verdaderamente le pide, con todo corazón le da gracia. A Él le acerca, con corazón perfecto. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces invocarás y te dirá Jehová, clamarás y dirá Él, heme aquí. Con todo corazón, la persona que con corazón perfecto busca a Dios, que se inclina hacia Él, a esa persona le dará gracia, a esa persona le dará poder. También cuando hacemos servicio, hay personas que lo hacen con corazón perfecto. A esa persona el Señor le abrirá el camino para poder hacer más servicio. También es igual con salvar almas. Hay personas que andan para que con corazón perfecto quieren rescatar almas. A esas personas el Señor le ayudará para conocer a otras personas. Hay un versículo que dice que los ha pegado a mi mano. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Dios vea quiénes son los que aguantan en la verdad. En el antiguo tiempo, cuando explotó el volcán Vesuvius, Pompeya fue destruido. Pero ahí, por esa explosión y cuando volaban todas esas cenizas, había personas que todavía guardaban su lugar. Personas que murieron en su lugar, parados. Aunque no sea salvo, hay personas que guardan su lugar. Si una persona así recibiera la salvación, ¿qué tan bien vivirían ellos? Aquí veamos Deuteronomio capítulo 11 de nuevo. Capítulo 11. Versículo 12. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Es que está sobre ella. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y entró a la tierra de Canaán, en la tierra de Canaán, dice que ahí estaban los ojos de Dios. Entonces, Jesús cuando vino a la tierra de Israel, ¿en dónde estaban los ojos de Dios? En Jesús. Nacimiento de Jesús, vida,
su muerte en la cruz, su resurrección. Ahí estaban, sobre ella estaban los ojos de Dios. Siempre están sobre ella los ojos. Después de la muerte y la resurrección de Jesús, vino el Espíritu Santo y así empezaron las primeras iglesias. Y el libro de Hechos son los hechos del Espíritu Santo. En ese proceso de predicar el Evangelio, los ojos de Dios siempre estaban en la iglesia. En los 3 viajes misioneros de apóstol Pablo, los ojos de Dios siempre los siguieron. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová. Dios, a las personas salvas que recibieron la salvación en el Nuevo Testamento, Dios siempre observa la iglesia del Señor en nuestra era y ve a cada persona salva. Dios vio la vida de fe de Enoc y Dios vio que Enoc alegraba a Dios y Dios se lo llevó vivo. Dios vio a Noé, vio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Cuando Zorobabel y Josué regresaron de Babilonia, vio que ellos construyeron el templo de Jerusalén. Y ahí estuvo el poder de Dios con ellos. Vio que Nehemías vino para construir las paredes. Vio que Esdras vino para levantar a Israel de nuevo. Y la mano de Dios estuvo con él. Nuestras manos de servicio también el Señor los ve. Los ojos del Señor siempre están sobre ella. Y ahora vamos a ir al segundo retiro de verano. La iglesia segura es el segundo retiro, ¿no? Entonces ahí, yendo a Gongju, ¿Dios lo verá o no? ¿No lo verá? Buscamos en la Biblia, aquí. Salmos 122. Salmos 122, versículo 1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Israel iba 3 veces al año a Jerusalén. Ahí estaba el templo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Versículo 6. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. La persona que quiere que le vaya bien a Jerusalén, esa persona prosperará. Dios se interesa mucho en la iglesia. En la tierra de Canaán, como los ojos de Dios siempre están ahí, así también dentro de la iglesia que levantó el Señor, siempre están ahí los ojos de Dios. Y los ojos del Señor, ahorita en el lugar de retiro de Gongju, en el primer retiro, en el primero, segundo, tercer, cuarto y hasta el quinto retiro, los ojos del Señor ahí de verdad estarán, ahí estarán. Y ahí el Señor guiará a muchas personas al camino de salvación. Y por eso el Señor ve los pies y a las nuevas personas que van para predicarles. ¡Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe! Esos pies del Evangelio, los pies que predican, que se preparan para el Evangelio, esos pies los ve hermoso. Y por eso la persona que desea a Dios y la persona que camina en el camino que desea a Dios, a esa persona no solamente son los ojos grandes de Dios, sino también los ojos de Jehová son diferentes. Y la persona que se acerca a Dios, Dios le dará diferentes ojos. Y nuestros ojos también el Señor los cambiará. Antes de recibir la salvación, nuestros ojos eran mundiales. Pero después de recibir la salvación, el Señor abre nuestros ojos espirituales y nuestros ojos van cambiando. En Cantares capítulo 7 dice que los ojos de la esposa son como de paloma, pero en el capítulo 7 dice que son como estanques. Los estanques tienen ojos más grandes. Y por eso de ojos como de paloma, nuestros ojos necesitan seguir creciendo como el de un estanque.
Y por eso, para que podamos ver como Dios ve. Y por eso en la tierra de Canaán, ¿por qué ahí estarán los ojos de Jehová? Dios considera más valioso la tierra de Canaán. Dios ve a todo el mundo, pero especialmente ¿dónde están los ojos de Dios? Sus ojos siempre están sobre ese grupo de las personas salvas. Nosotros también necesitamos ver cómo Dios abre nuestros ojos. Y por eso cuando Dios abre nuestros ojos, podremos comprender qué tan importante es cada día. Y por eso, una vez más, pensemos. Dentro de nuestros días también, primero pensemos en los días bendecidos. ¿Cuál es el día más bendecido de mi vida? El día de que recibí la salvación. Verdaderamente es un día bendecido, ¿no? Sin un día de salvación, ¿qué nos hubiera pasado? Y el día que mi familia recibe la salvación, el día que ellos recibieron la salvación, ¿qué tan gozoso fue? Es un día gozoso y bueno. Y que es cuando se levanta la iglesia del Señor en un lugar, el día en que se levanta es un día especial y bendecido. El día del retiro de verano, el día del retiro de invierno, estos días son días bendecidos. En el retiro de verano muchas personas reciben la salvación y qué tan bendecido es ese día. En el retiro de invierno también qué tan bendecido es. Que los cristianos se reúnen juntos y de que yo predique a alguien y el día en que esa persona recibe la salvación, ese día es verdaderamente bendecido. Y cuando yo estoy viviendo dentro de la voluntad del Señor, hay muchas dificultades, ¿no? Que por el nombre del Señor aguantamos. Y es sufrimiento, pero en los días que pasamos por esas dificultades, esos días son bendecidos. Job pasó por una prueba muy grande. Sus 10 hijos murieron y perdió sus riquezas y estuvo en lo más trágico, pero aún así guardó su fe. Esos días difíciles, esos días pesados, para él fueron, en verdad, fueron días de bendición. David, cuando Saúl lo quiso matar durante casi 10 años, huyó. Esos días fueron difíciles, pero qué tan bendecidos fueron. Apóstol Pablo predicando los días que él fue encarcelado. Esos días, la verdad, fueron bendición. Hay muchos días bendecidos. Y Abraham, cuando vivía en Caldea de Ur, y según el mandato de Dios, fue a la tierra de Canaán. Ese día que decidió hacer eso, el día que salió hacia la tierra de Canaán, fue un día bendecido. El día en que Daniel fue llevado a Babilonia y decidió no comer del banquete del rey, eso fue un día bendecido. Moisés era el hijo de la princesa de Faraón, pero dejó toda esa gloria y para ayudar al pueblo de Israel, el día que se decidió, al final terminó con matar a una persona, pero Dios usó ese corazón y al final le hizo sacar al pueblo de Israel. Los días en el que se decidieron, todos esos días son días bendecidos. Pero también tenemos casos así. El día en que nosotros nos acordamos al Señor y los días que leemos la Biblia, los días que llorando oramos, los días que oramos para la salvación de la familia, esos días que tan bendecidos son. Días normales, pero cada día los días que vivimos fieles también son bendecidos. Pero piensen en los incrédulos que tantos días tendrán que se arrepienten, que se les da la oportunidad de recibir la salvación, pero el día en que rechazan la salvación es un día verdaderamente miserable. O que intencionalmente ellos hacen el mal, se arrepentirán de ello. Que intencionalmente abortan y cometen adulterio y dan falso testimonio y hablan sobre los demás y rechazan a Dios y persiguen a los creyentes todos esos días pasando a la muerte, verdaderamente se arrepentirán. Esos días que hasta muy tarde están jugando o peleando. Que se les pide que vayamos a retiro de verano y dicen que sí, pero huyen de ese día. ¿Qué tanto se arrepentirán? Los días que persiguen a la iglesia.
Los días que otros quisieron creer, pero ellos lo impidieron, ellos se arrepentirán. Viviendo en su vida esos tiempos cortos en el que pueden recibir la salvación, ¿qué tanto se arrepentirán? Esa persona pasando a la muerte se arrepentirá para la eternidad. Estando ante el último juicio, ¿qué tanto se arrepentirá? Pero las personas salvas también se pueden arrepentir de ello. Las personas salvas también se arrepentirán después de los días que faltaron a la reunión. Reunión de célula, reunión de hermanas, reunión de domingos, los días que se reúnen los cristianos. No se arrepentirán de los días que faltaron, después se arrepentirán. Cuando se dé sufrimiento, esa prueba sería bueno que lo aguantara pensando en el Señor, pero los días que se quejaron de esos días se arrepentirán. Cuando un cristiano vive en pecado, de esos días se arrepentirá. Cuando se rebeló contra su marido y lo agarra, que se revela y habla mal sobre él o chismea sobre los demás, ¿no se arrepentirá de todo eso? El Espíritu Santo del Señor me pide, pero esa petición, los días que lo ignoro, me arrepentiré. Los días en el que yo juzgo a los hermanos, los días en el que juzgo o hablo sobre el pastor o sobre la iglesia subiendo, nos arrepentiremos. De no haber amado a los hermanos, de no haber cooperado con la iglesia, de no haber unido a la iglesia, nos arrepentiremos. De no haber predicado a los que debíamos de haber predicado, nos arrepentiremos. De no ir al retiro, nos arrepentiremos también. Puede que por alguna circunstancia no podamos ir, pero si no oramos y si no estamos en unión, de eso nos arrepentiremos. Tendremos muchos días de que nos arrepintamos. Si solo hubiera dado un poquito más de tiempo para el Señor, qué tan bueno hubiera sido? Y así nos arrepentiremos. Después, ante el tribunal de los cristianos, cuando se enseñe nuestro trabajo, ¿qué tanto nos arrepentiremos? Y si nosotros por alguna doctrina equivocada andamos vagando, ¿con qué podremos recuperarlo? De haber tratado mal a los santos también nos arrepentiremos. Habrá muchos días del que nos arrepintamos. La vida es solamente una vez. Dios nos llamó. Nosotros somos personas que con la sangre preciosa del Señor hemos recibido la salvación. Israel salió de Egipto y fue a la tierra de Canaán. Eso es algo sorprendente. Nosotros que hayamos recibido la salvación con la sangre del Señor y estemos en la iglesia, que es el cuerpo del Señor, es sorprendente. Como el ojo de Dios siempre está en la tierra de Canaán, así también ahora. Desde el principio del año hasta el fin, el ojo siempre está sobre ella, el ojo de Jehová. El ojo de Dios siempre está viendo a cada uno de nosotros. Él conoce todas nuestras circunstancias, por eso Él puede consolarnos y puede darnos confianza y valentía. Conoce nuestro corazón, conoce nuestras circunstancias, conoce qué tanto deseamos que nuestra familia sea salvo. Y el día en el que viene el Señor, que pronto será, nosotros viviremos eternamente con el Señor en ese mundo. El Señor que nos salvó, nosotros eternamente estaremos con Él. No queda mucho tiempo en el que podemos vivir para el Señor. Por eso en este retiro de verano deben de saber que es algo muy importante. Y los ojos de Dios deben de recordar que están sobre nosotros y que el interés de Dios, como esta vez muchas personas van a recibir la salvación, los ojos de Dios están ahí. Debemos de saber eso y debemos de trabajar juntos y orar para ello. Oramos juntos. Dios Padre misericordioso, nosotros que merecíamos recibir tu castigo, tú nos salvaste con tu preciosa sangre y te agradecemos por ello. Hasta el día en que tú vienes, cuídenos y ayúdanos a que nosotros podamos
cumplir bien esta misión que nos has dado. Se está llevando el retiro de verano. Te pedimos que tú hagas primero tu obra y que de las personas nuevas que escuchan la palabra nadie se pierda. Y te pedimos que las personas que ya son salvas también por medio del retiro puedan restaurar su fe y que el resto de su vida ellos puedan saber para qué deben de vivir. Y todas las manos que están trabajando en el extranjero, te pedimos que tú estés con ellos y que el resto de nuestra vida nosotros podamos ser guiados por tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo.